Las noticias de la salud son con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Hoy vamos a Estados Unidos. Hay un nuevo informe que nos da luz sobre lo que sucedió con las cifras del aborto después de que fuera derogado Roe v. Wade. Sí, recordemos que es esa protección que era federal, digamos, que amparaba el derecho al aborto en todo Estados Unidos y que en junio de 2022 la Corte Suprema la retiró y por lo tanto pues muchos estados gobernados, sobre todo por gobiernos más conservadores, republicanos, implementaron prohibiciones o restricciones al derecho al aborto. Vamos a repasar los datos de WeCount, que es una iniciativa de monitoreo precisamente de este tema que toma su información de los proveedores privados y públicos de salud. Aquí vemos en junio de 2022 esta sentencia Dobbs, que es la sentencia que retiró este amparo federal del derecho al aborto. En los 12 meses antes se contabilizaban 82.115 abortos mensuales. En los 12 meses después de junio de 2022 se contabilizaron 82.298. ¿Qué nos dice esto? Pues que no ha habido una mayor variación realmente en las cifras antes y después de esta sentencia de retirar Roe versus Wade, que de hecho, pues por supuesto, no ha disminuido y de hecho ha aumentado levemente un 0,2%. Recordemos, son 14 los estados que prohibieron el acceso al aborto y 7 los que implementaron nuevos límites, ¿no? Precisamente una de las interpretaciones de estas cifras que han hecho los activistas en defensa del derecho al aborto es que pues, las iniciativas en este sentido hicieran más publicidad, más campañas para tratar de contrarrestar estas prohibiciones y que por lo tanto, bueno, sobre cómo hacerlo, dónde ir, cómo tener acompañamiento de aborto farmacológico, es decir, con pastillas, que eso podría haber compensado por algún lado, ¿no? Pues estas cifras. También, de nuevo, insistir en que algo que venimos diciendo desde hace tiempo en estas secciones, y es que las prohibiciones no suelen hacer que las mujeres o las personas gestantes dejen de abortar, sino que busquen otras formas de hacerlo. Y digamos que la interpretación de los grupos a favor, ¿no?, de prohibir los abortos es que los estados deberían estar haciendo más para garantizar que las mujeres puedan llevar a término sus embarazos y tener los hijos, alegando que muchas veces muchas mujeres lo hacen, ¿no?, por problemas económicos, deciden interrumpir su embarazo por temas económicos. Un último apunte que hacen varios analistas alrededor de estas cifras es que no las deberíamos leer diciendo que eso significa que todas las mujeres entonces encuentran formas de abortar, aunque esté restringido en sus estados, porque probablemente en los lugares donde se ha prohibido hay muchas mujeres que no tienen recursos, ¿no?, que no lo han podido hacer. Recordemos que estas son cifras muy generales que nos dan una idea, una pincelada de la situación. Pues es un informe muy interesante y de estados que tendrían que preocuparse primero por garantizar el bienestar de las mujeres. Mar, una de las lecturas que se hace de estos datos es que las mujeres viajan entre estados para tener sus abortos, como se preveía que iba a suceder cuando se estaba por suceder la anulación. Exactamente, y así también fue el trabajo de muchas organizaciones, pues de Planned Parenthood, por ejemplo, de estas organizaciones que dan información alrededor de la salud sexual y del embarazo de las mujeres. Vamos de nuevo a recoger las cifras del estudio, porque precisamente avalan esta respuesta que ha sucedido, ¿no? En los estados que restringieron el acceso al aborto hasta las 6 semanas de gestación, que por cierto es un momento del tiempo en que muchas mujeres, por ejemplo, pueden todavía no saber que están embarazadas, bajaron las interrupciones voluntarias del embarazo en 1.600 mensuales de media. En los estados con prohibición total fueron 7.900, por lo tanto, en los estados con prohibición total sí bajaron muchísimo pues las interrupciones al embarazo que se hicieron, por supuesto. En cambio, en los estados donde el aborto era legal y siguió siendo legal, aumentaron en 1.700 mensuales las interrupciones voluntarias del embarazo, pero la cifra más interesante quizás es precisamente esta, ¿no? Los estados fronterizos con los estados que tienen prohibición. Ahí las interrupciones voluntarias del embarazo aumentaron aproximadamente 8.000 mensuales. Entonces, bueno, pues claramente se ve cómo recogieron gran parte de esta carga y significa eso, ¿no?, que las mujeres han viajado a través de las fronteras estatales del país, algo que es complejo porque supone dinero, supone tiempo que no todas tienen, ¿no? Y también ha sido complejo para las clínicas en los lugares donde el aborto es legal para recoger, ¿no?, todo este volumen de personas, de mujeres que querían abortar. Recogimos un testimonio que se grabó en octubre de 2022, desde hace ya aproximadamente un año en Kansas, que explica precisamente pues, esos problemas que suceden cuando tienen que viajar entre países. El ecosistema ni siquiera es frágil, está roto. Creo que existe la percepción de que si buscas atención la puedes encontrar en algún lado, y eso no es verdad. Hay personas sin acceso a esta atención porque no pueden llegar a tiempo o no pueden encontrar formas de viajar.
Muy bien, vamos a continuar ahora con un cambio de tema. Vamos hasta Nigeria, que lanza una iniciativa para vacunar contra el virus del papiloma humano, tema también muy importante. Muy importante para la salud de las mujeres, de todas las personas que tengan útero. Es una iniciativa del gobierno nigeriano con Gavi, que es la Alianza Internacional para las Vacunas, con UNICEF y también con la OMS, ¿no? Es una campaña de dimensiones sin precedentes en el país. Van a habilitar más de 4.000 puntos de vacunación en varias regiones de Nigeria. La idea es vacunar a 7,7 millones de niñas en el país entre los 9 y los 14 años, que son las edades priorizadas para esta vacuna. Recordemos que este VPH es el virus del papiloma humano que provoca cáncer cervical y que suele relacionarse con el inicio de la actividad sexual. Ahí es donde se puede contagiar. Entonces, por lo tanto, se trata de priorizar estas edades, ¿no?, en las vacunaciones. En Nigeria, para hacernos una idea, aproximadamente hay 40 millones de niñas menores de 14 años. No tenemos la cifra exacta de 9 a los 14, pero probablemente sabemos que 7,7 millones de niñas, a pesar de que es una iniciativa sin precedentes, tampoco serán todas las que necesita, especialmente en un país donde el cáncer cervical es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres menores de 44 años, es decir, en mujeres relativamente jóvenes para este tipo de enfermedad. Bueno, y aquí otra aparte de esta noticia que no nos sorprende, honestamente. La cobertura de vacunación contra el VPH en África es insuficiente. Sí, aprovechemos para dar este contexto, ¿no? Se calcula que entre solo el 1 y el 2% de las mujeres en la región africana tienen este tipo de vacuna, una tasa mucho menor que la media global, y sin embargo eso sucede en regiones precisamente donde la incidencia y la mortalidad del cáncer cervical es mucho más alta, sobre todo especialmente eso en el continente africano y también en el sudeste asiático, ¿no? El 60% de los casos globales de cáncer de cérvix ocurren en países donde ni siquiera se ha empezado a implementar la vacunación. Vamos a revisar también, para terminar, un mapa de la UNICEF, con datos de la UNICEF de la mortalidad de cáncer cervical en África, ¿no? Vemos que es una de las regiones quizás con una mortalidad más alta. En Nigeria son 13,2 muertes por cada 100.000 mujeres, pero hay países como Tanzania, Zambia, Zimbabue, también Uganda, donde son tasas mucho más altas, alrededor de 40 mujeres por cada 100.000 mujeres que habitan esos países. Son tasas de mortalidad muy altas y que, por lo tanto, nos hacen ese llamado a que las vacunas contra el VPH, que son efectivas, que son seguras y se ha demostrado ampliamente, tienen que llegar también a todas las regiones y a todos los rincones del mundo. Bueno, pues esta ha sido una sección evidentemente dedicada a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Gracias a usted por eso, Mar. Gracias, Ángela.